Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una conversación con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar la historia de las peores personas para designar un chofer. Los piratas siempre elegían al que veía menos, le faltaba una mano y un pie. Así que de una, mis amiguitos, agarremos nuestras espadas, hicemos nuestras velas porque de acá vamos a salir sabiendo hasta cómo fue que perdió el ojo el pirata. Comencemos por lo básico. ¿Qué es un pirata? Pues la definición que nos da el diccionario sobre qué es un pirata es muy sencilla. Persona que navega sin licencia y se dedica a saltar barcos en alta mar o a robar en las costas. Claro, esa no es la única definición, ya que según el diccionario, ser pirata también es persona que se aprovecha del trabajo o de las obras de los demás, especialmente copiando programas informáticos u obras de literatura o de música sin estar autorizado legalmente para hacerlos y luego distribuirlas. Aunque esos a mí más bien me gustaba llamarlos curadores de contenido o Cuevana 6. Pero no se preocupen que de eso no vamos a hablar en esta labia. Ahora sí, en esta labia se va a hablar de los piratas que bebían ron y que olían mal. Que también pueden ser los otros, pero ok. De los piratas de los barcos. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la piratería? Porque no creo que alguien haya hecho así y se infestara el mar Caribe de piratas como si fuesen cucarachas. No, tiene que venir de algún lugar. La historia de la piratería es muy antigua. Existen relatos de embarcaciones que se dedicaban a robar desde los tiempos de Egipto. Sin embargo, los primeros registros que se tienen en donde se habla de la actividad de saqueo en barco ocurrieron en la antigua Grecia. En los textos de la Odisea de Homero, personajes como Ulises u Odiseo hicieron actos de piratería durante su viaje. Y yo sé que ustedes van a decir, pero los personajes de la Ilíada y la Odisea no son reales, así Brad Pitt en Troya se haya visto increíble. Pero debo destacar que ya en esa época, así sea en ficción, se hablaba de las características y los actos de saqueo en el mar que serían de acciones de piratas. En la época romana sí se habla de un problema de estado por la cantidad de navíos piratas en el mar Adriático y el mar Mediterráneo. Uno de los casos más conocidos de la piratería en Roma lo protagonizó el mismo Julio César, el emperador, que llegó a ser prisionero de los piratas cilicios en el año 75 a.C. Vale resaltar que en la antigüedad no se dedicaban a saquear barcos de oro ni de tesoro, sino barcos de esclavos y se robaban a los esclavos. Podríamos decir que en esa época los esclavos valían oro y qué horror lo que acabo de decir. De la época romana ahora brinquemos a la Edad Media, en donde los piratas ya no solo les gustaban los esclavos, sino también el oro, las joyas, los saqueos y el bochinche en general. De hecho, había un grupo muy famoso de piratas que se dedicaban a eso y vivían para eso y por eso. Ese grupo de piratas es muy famoso y es conocido en la historia como los vikingos. Los vikingos eran muy buenos navegantes, tan buenos navegantes que de hecho hasta el día de hoy Noruega, un país vikingo, está entre los 3 países que fabrican más navíos en el mundo. Y no solo eso, sino que incluso es el único país que está construyendo túneles subterráneos para barcos. Túneles subterráneos. Ahí les tiro un par de labias sobre la Noruega moderna para que ustedes la suelten por ahí, para que no digan que aquí no les damos nada. Ahora, volvamos a los vikingos, los maestros de la piratería. Los vikingos fueron los protagonistas de los asaltos y saqueos piratas más famosos que ha tenido Europa en la historia. Entre ellos están el saqueo de Lindisfarne, que ocurrió en el año 793 cuando los vikingos atacaron un monasterio al norte de Inglaterra, marcando el inicio del ataque de los vikingos a la Gran Bretaña. La Grand Hittin Army durante el siglo IX, cuando los vikingos invadieron Inglaterra otra vez con un gran ejército conocido como The Grand Hittin Army y conquistaron gran parte del territorio inglés. Y su gran hit, su mejor ataque, fue el asedio a París en 845, cuando los vikingos sitiaron la ciudad de París completa, la capital de Francia, saquearon muchas iglesias y monasterios y se apoderaron de París por un rato. Luego de la Edad Media y todos estos antecedentes y aventuras de los vikingos, podemos hablar ahora de los piratas más modernos, los piratas estilo Jack
Sparrow. De los que dicen ahoy, los que tienen un loro en el hombro y los que beben ron como mi yo de hace 10 años. Con la conquista de América por parte de muchos países europeos como Francia, Inglaterra, España u Holanda, aparecieron las rutas comerciales entre Europa y América. Estas rutas normalmente viajaban con cosas de mucho valor como especias, esclavos, materia prima y oro, muchísimo oro. Entonces, como había muchos barcos con muchas cosas valiosas atravesando la misma ruta, no quedó otra que los piratas decir, pues, vamos a robar. Y debido a la creciente delincuencia en el mar durante el siglo XVII, que había tantos piratas y se perdían tantos barcos, los países europeos crearon una figura que cambió definitivamente la historia del mar. Esta figura es nada más y nada menos que el corsario. Y bueno, pero ya va, ¿qué es un corsario? ¿Es acaso una persona que es muy fan del Chevrolet Corsa? Ojalá, pero no. A esa persona yo le diría un ídolo, pero no. Un corsario es una especie de navegante privado a lo que las diferentes coronas, como la inglesa, la española o la holandesa, le otorgaban una carta llamada el corso. Este documento les daba permiso en nombre de la corona a los corsarios de atacar cualquier barco comercial que fuese de otro país. O sea, como una licencia para matar de James Bond, pero esta era una licencia para robar a los demás. O sea, los países dijeron, si ya van a estar robando, mejor yo les doy un permiso y ustedes roban a los otros, me dan un porcentaje y yo los dejo vivir aquí robando tranquilos a los demás. Esto al principio se usó como una forma de defensa para sí mismos, pero progresivamente se utilizó como una forma de guerra entre las coronas que tenían sus colonias en América. Veían y decían, a los ingleses les está yendo muy bien. A robar. Los corsarios se quedaban con la mayor parte del botín de los barcos que agarraban y le pagaban a la corona cierto porcentaje que podía depender de cada acuerdo con el corsario. A estos botines robados legalmente se les llamaba presa y básicamente lo que ocurría era que los corsarios se quedaban con el oro y a las coronas se le entregaba las cosas como los esclavos. Y después dicen que estas épocas son las peores de la humanidad. O sea, que no han leído. Los corsarios utilizaban técnicas de engaño para llegar a los otros barcos. Entre estas técnicas estaba que ponían una bandera de la corona a la que representaban. Cuando se acercaba, decían los españoles, ¡ay, mire, un inglés! Cuando estaban cerca, la bandera de los piratas decía, ¡oh, Dios, estoy robado! Esa era una de las técnicas. Porque eso sí, existía un código de honor en el mar que si usted se iba a acercar a un barco tenía que usar la bandera de la intención que tenía. O sea, robaban, pero con honor. Entonces, ¿qué podemos concluir de toda esta parte de la historia de los piratas? Pues que los corsarios eran piratas, pero legales. Pero ojo, había piratas. O sea, que eran piratas que no tenían la autorización de nadie y no tenían que darle cuentas a nadie y hacían lo que les daba la gana. Piratas. Para elegir los corsarios usualmente eran ex piratas o antiguos delincuentes a los que las coronas le decían o quieren morirse en un calabozo o se dedican a robar a otros países y me dan dinero. Y la gente usualmente decía, ¿los calabozos tienen aire acondicionado? No se ha inventado aún. Entonces elijo robar. Sí, robar. Entre los corsarios más famosos de la historia tenemos a Francis Drake, que vivió en el siglo XVI. Fue el corsario inglés responsable de atacar distintas colonias españolas, entre ellas Cartagena de Indias, en lo que ahora se conoce como Colombia. Francis también intentó invadir México, pero lo que lo hizo más famoso es que asedió 2 veces a Panamá. 2. De hecho, si alguna vez van de visita a Panamá o a Cartagena, van a ver unos muros que rodean la ciudad y eso se lo tienen que agradecer a Francis porque le fascinaba ir a atacarlas. Otro corsario muy famoso fue William Kidd, un corsario escocés que navegaba con la bandera de Gran Bretaña. Su fama creció gracias a los ataques a los barcos, sin embargo, su linda carrera de corsario terminó cuando robó un barco inglés. Y lo atraparon en 1699 y 2 años después la corona dijo, ¿sabe qué? Mejor ahórquenlo. Pero como ya les dije, no todos los piratas eran corsarios. Todos los corsarios sí eran piratas, pero existían piratas.
que estos usualmente eran ex marinos, ex esclavos, fugitivos y amantes de lo ajeno en general que se unían en una tripulación para hacer sus fechorías. Los piratas sí eran un poco más frontales y tenían un poco menos de honor y sí de una iban con su bandera sin engañar a nadie y decían vamos a robar y a robar fue y robado quedó, mijo. Por cierto, la bandera famosa de los piratas, esta en la calavera con los dos huesitos, se llama la Jolly Roger y comenzó a usarse en el siglo XVI. Y aunque la imagen era popular, no era la única. De hecho, cada pirata tenía como su propia versión de la bandera y se usaban otras. Algunas eran un reloj de arena, la calavera, habían unos que utilizaban antorchas, pero era básicamente banderas rojas o negras. Otra cosa que diferenciaba a los piratas de los corsarios es que los corsarios usualmente después de robar se volvían a la nación que les dio la autorización. Los piratas no. A los piratas les tocaba esconderse o vivir en asentamientos piratas, que eran pequeñas comunidades que estaban construidas para el robo, el saqueo y la diversión. Usualmente eran dirigidas por algún capitán pirata al que le tenían que dar cierto porcentaje por dejarlos vivir ahí. Algunos asentamientos piratas fueron muy famosos, como por ejemplo la isla de Roatán en Honduras, Nassau en las Bahamas o Puerto Real en Jamaica, que este último de hecho fue destruido en 1692 por los españoles. Estas comunidades, así como los barcos, se regían por el código pirata, que aunque podía variar depende del capitán pirata del momento, este código tenía un conjunto de normas que usualmente cumplían todos los piratas. Algunas de estas normas, como por ejemplo, son: el botín se repartirá 1 a 1, pero si alguien engaña y traiciona, el castigo será abandonarlo en una isla desierta. No se puede jugar cartas o dados por dinero, no señor, solo por honor o por diversión, no sé. Abandonar un barco o quedarse encerrado durante una batalla se castigará con la muerte. Si hay una batalla hay que salir a pelear sí o sí, como el béisbol. Ningún hombre puede abandonar la vida de pirata hasta que haya compartido 1000 libras al fondo común, o sea, comunistas eran. El capitán y el intendente reciben 2 partes de cada botín y el resto de la tripulación sí reciben una. Los músicos tienen que descansar el sábado y, como pueden ver de forma misteriosa, los piratas inventaron el derecho laboral de los músicos. Por cierto, un dato que sí es real es que los piratas bebían mucho ron y aunque en verdad bebían lo que consiguieran o lo que robaban, el ron era lo que más bebían porque era la bebida local de las islas en donde frecuentaban. Sin embargo, si hay una bebida original de los piratas, se llama el grog y era ron y lima. Algunos de los piratas más famosos de la historia fueron Henry Morgan, Barba Negra y Barbarroja, que como pueden ver, si algo le gustaba a los piratas, además de robar, eran las barbas y de colores. Importantísimo. Finalmente, en el siglo XVIII, muchos consideran que fue el final de la época dorada de los piratas. Y aunque no es algo que terminó así de un día para otro, el crecimiento de las colonias en América trajo a su vez mayor cantidad de barcos militares a estas aguas, por lo que los piratas ya no podían hacer lo que les daba la gana. De hecho, se considera que el último gran pirata fue William Kidd y cuando murió ahorcado en 1701 se puso fin a la fecha de la época dorada de los piratas. Esta era dejó atrás mucha violencia, ciudades destruidas y muy amuralladas y aunque no lo crea dejó muy pocos tesoros. Y aunque sí se han descubierto algunos tesoros piratas, como por ejemplo el barco hundido español Nuestra Señora de las Mercedes, que hasta el momento es el tesoro pirata más grande encontrado, que se valora hasta en $500 millones, que suena poco, pero era mucho para encontrárselo ahí, muchísimo. Se consiguen pocos tesoros porque realmente los piratas no es que eran unos grandes inversores que guardaban fortunas ni nada. De hecho, por ser piratas, se gastaban la mayoría de lo que se robaban en prostitutas y en ron y no les debería parecer raro porque eran piratas. ¿Qué creen? Soy un pirata, pero voy a ahorrar pensando en mi futuro. No. Ajá, y ahora la respuesta a la pregunta, ¿cómo perdió el ojo el pirata? En verdad, el parche en el ojo de los capitanes piratas y de los corsarios en su mayoría no era que le faltaba un ojo, no, era para adaptar su ojo a la oscuridad al momento de entrar a lugares oscuros como las bodegas de los barcos. Era la visión nocturna de la época y además los hacía ver más rudos.
Así que ya saben, muchachos, si están en una fiesta y los atrapan robándose una botella, digan que ustedes son corsarios y que el dueño de la fiesta les entregó un permiso para poder robar y que disculpen que ustedes van a seguir con su trabajo.